Con su firma, Donald Trump selló el bloqueo por 60 días a la emisión de papeles de residencia permanente para extranjeros. Activistas y analistas dicen que el bloqueo no tendrá efecto en el desempleo, como argumenta el mandatario, quien está en campaña electoral. Ampliamos desde Washington. México superó los 10.000 contagios por coronavirus, de los cuales más de 1.000 fueron reportados en las últimas 24 horas. La cifra más alta desde que inició la pandemia. Los muertos ya son 970. El gobierno, que no aplica pruebas masivas, calcula que la cantidad de enfermos podría ser casi 9 veces mayor a la registrada. Y representantes de la Unión Europea se reúnen para discutir un fondo de recuperación económica por la pandemia. El lanzamiento del programa podría producirse solo hasta el 1 de enero de 2021 como mínimo. La canciller alemana Angela Merkel pidió más fondos para los países del bloque y advirtió que la pandemia apenas comienza. Muy buenos días, aquí comienza la información más importante de América Latina y del mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos actualizando las cifras más importantes de COVID-19 en el mundo. En el planeta hay 2,6 millones de personas contagiadas, más de 715.000 pacientes se han recuperado y hay 183.000 fallecidos. Finalmente, como lo prometió, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que suspende parcialmente la inmigración durante 60 días. De acuerdo con el mandatario, se trata de una medida necesaria para proteger los trabajos de los estadounidenses durante el periodo que dure la recuperación económica, golpeada por la pandemia del COVID-19. No todos los migrantes están contemplados dentro de la orden, que excluye a los trabajadores médicos e investigadores que quieran entrar al país para combatir la pandemia. Informe de Valentina Torres Sánchez. En principio dura 60 días, pero podría prolongarse al finalizar ese periodo. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende parcialmente la inmigración a Estados Unidos. Esta orden asegurará que los estadounidenses desempleados de todos los contextos serán los primeros en la fila para los trabajos mientras nuestra economía reabre. Crucialmente, también reserva nuestros recursos médicos para pacientes estadounidenses. La medida permite que los esposos extranjeros e hijos menores de 21 años de estadounidenses sin ciudadanía de ese país accedan al permiso de residencia, pero afecta a padres, hermanos e hijos de más edad. También a esposos e hijos de personas que tengan residencia permanente pero no sean ciudadanos estadounidenses. Con la orden, también se mantienen abiertas las puertas a cualquier extranjero que ingrese con visa de inmigrante como profesional de la salud o investigador para luchar contra el COVID-19. Asimismo, a extranjeros que busquen un visado de inversionista que requiere invertir al menos $900.000 en el país. Diversos grupos políticos y sociales han criticado la efectividad de la medida y han asegurado que simplemente es un movimiento del gobierno Trump para reducir la migración hasta las elecciones de noviembre. Creo que como estadounidenses debemos ver esto como lo que es, una distracción. Es una llamada más al racismo, a la división y a la xenofobia. La medida, que no afecta a las solicitudes de asilo, sí reduce la emisión de los permisos de residencia conocidos como Green Cards. De acuerdo con el Migration Policy Institute, en condiciones normales afectaría a 26.000 solicitantes de residencia al mes. Nos acompaña desde Washington nuestra corresponsal Diana Castañeda. Veíamos quiénes están exentos de la medida en el informe anterior. Diana, hablemos ahora puntualmente de los afectados. ¿Son quienes están solicitando una visa de inmigrante en un consulado o a quienes esperan una visa de inmigrante que sea por familia o por empleo? Hola, buenos días. Básicamente afecta a las personas que están esperando una visa para poder traer a sus familiares más cercanos a los Estados Unidos y que no hacen parte de esta categoría que ha calificado el presidente como prioridad durante esta crisis. Es decir, las personas que no están participando en el área de alimentos o en el área de distribución de alimentos o en el área de salud. Esto no va a afectar, por ejemplo, las visas de turismo. Y
y eso hay que aclararlo porque hay confusión respecto a este tema. Va a afectar a las visas especializadas conocidas como H-1B, pero hay una categoría muy amplia. Digamos, decreto firmado por el presidente, esta orden ejecutiva tiene un espectro muy amplio y aún no se conoce el alcance que podría tener porque el presidente tiene todo el poder para hacerlo en medio de una crisis como la que se está viviendo en este momento. Afectaría también a las personas que están por fuera y quieren solicitar una visa de green card, digamos, ajuste de estatus para una tarjeta verde, también les afectaría. Bueno, por eso le quería preguntar precisamente qué pasa con los residentes permanentes que ya estaban esperando por la llegada de su green card, pero que pues ya viven en Estados Unidos. Bueno, en teoría no afectaría a aquellas personas que ya habían iniciado su proceso y que estaban esperando una respuesta o que les fuera aprobada. Afecta a quienes están por fuera de los Estados Unidos y que quieren solicitar esta green card para su ajuste o para traer a sus familiares más cercanos al país. Es decir, que los procesos para solicitar estas tarjetas verdes quedarían suspendidos por 60 días y esa es la prioridad. Quienes ya tenían su proceso o estaban esperando respuesta no se verían afectados. Y lo que muestra esto es que el presidente, como lo había mencionado antes incluso de esta crisis, quiere acabar con la inmigración, como lo han dicho organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y también miembros demócratas en el Congreso, con la inmigración relacionada a la familia. Es decir, que las personas no puedan solicitar a sus padres o incluso a sus hijos dependiendo de cómo hayan realizado el proceso. Esta orden entrará en vigencia hoy a las 11:59 de la tarde, pero el Congreso desde ya, quien tiene el poder sobre cambios de inmigración, ha dicho que va a tener que revisar estas medidas. Pues veremos qué pasa. Gracias, Diana, y seguimos con más noticias. México tiene más de 10.000 casos de coronavirus, la quinta cifra más alta en América Latina. Los contagiados aumentaron en más de 1.000 en las últimas 24 horas y los fallecidos son 970. El gobierno calcula que la cantidad de enfermos podría ser casi 9 veces mayor a la registrada. Se espera que la economía de México, la segunda más grande de América Latina y que ya estaba en crisis antes del brote, se contraiga hasta en un 10% este año. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien previamente se había negado tanto a las medidas de contención como a asignar fondos adicionales para la epidemia, liberó un paquete por 26.000 millones para programas sociales y proyectos de infraestructura. Hemos sumado ya 10.544 casos que se identificaron a partir del primer caso identificado el 28 de febrero. Sin embargo, en los últimos 14 días tenemos 3.618 casos. Este es el motor de la epidemia. Desafortunadamente, esto ha implicado que 970 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la enfermedad COVID. Y en otras noticias de América Latina, la indignación del personal de la salud en varios países del continente sigue en aumento. Médicos y enfermeras han salido a las calles para protestar en contra de la falta de insumos y elementos de protección y para exigirles a sus respectivos gobiernos que tomen medidas más drásticas para frenar la propagación del COVID-19. Más detalles con Alexandra Ruiz. Mientras el COVID-19 sigue propagándose por los países de América Latina, los suministros ya empiezan a escasear. Aquí, en el Alto Bolivia, la indignación del personal médico aumenta con cada día que pasa. Tenemos un fallecido con coronavirus de esta mañana, para lo que se requieren 2 bolsas para proteger al cadáver y evitar que disemine la infección. No tenemos las bolsas, el cadáver está ahí, la infección sigue y nosotros seguimos transitando por ahí. El ministro de Salud boliviano niega estas acusaciones. Pero sí tenemos equipos de protección personal y tenemos los equipos para nuestra primera línea de defensa contra esta enfermedad. En México la situación no es diferente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ampliamente criticado por lo que sus opositores consideran una tardía respuesta y unas laxas medidas para contener la propagación del COVID en el país. Este martes México elevó el nivel de emergencia. El país ya supera los 10.000 casos de contagio. Aquí ya hay 3 muertes por este problema. Y aparte hay compañeros hospitalizados en diferentes instituciones por las
pues no nos están dando el material adecuado. En Estados Unidos, las enfermeras se congregaron enfrente de la Casa Blanca, sosteniendo carteles con las fotografías del personal médico que ha sido infectado o que ya ha fallecido al haber contraído el coronavirus por falta de elementos de protección. La nación norteamericana sigue siendo la más afectada por el COVID-19, con más de 840.000 contagiados y cerca de 47.000 muertos. El Eurogrupo se reúne hoy para discutir medidas de estímulo conjuntas. El objetivo es lanzar un fondo de recuperación el 1 de enero de 2021 en el mejor de los casos. España ha propuesto la creación de un fondo de hasta 1,5 mil millones de euros. Entre tanto, la canciller alemana Angela Merkel instó a los alemanes a mostrar resistencia y disciplina para superar la pandemia de coronavirus, que todavía está en su comienzo, y pidió un mayor presupuesto de la Unión Europea para apoyar la recuperación económica en el bloque. A nadie le gusta oírlo, pero es la verdad. No estamos viviendo en la fase final de la pandemia, sino en el comienzo. Tendremos que vivir con el virus durante mucho tiempo. Y en todo el mundo, los científicos buscan contrarreloj una vacuna que detenga el coronavirus. De momento, Reino Unido y Alemania lideran esta carrera, con algunas vacunas que ya recibieron luz verde para ser probadas en humanos. Más en el siguiente informe. La búsqueda de una vacuna contra el coronavirus encuentra progreso en Reino Unido, en donde se espera el comienzo de la primera ronda de pruebas en humanos. Esto con la financiación de 23 millones de euros por parte del gobierno. La vacuna del proyecto de Oxford se probará en personas a partir de este jueves. En tiempos normales, alcanzar esta etapa tomaría años y estoy muy orgulloso del trabajo realizado hasta ahora. Mientras tanto, Alemania también dio luz verde a sus primeras pruebas en humanos para desarrollar una vacuna con su empresa BioNTech y el gigante farmacéutico de Estados Unidos, Pfizer. El hecho de que ahora realmente estén comenzando las pruebas clínicas es una muy buena señal. Es una señal de esperanza de cara a vencer la pandemia. No se espera que tengamos una vacuna este año que sea capaz de usarse sobre masas de millones de personas, pero es un gran destello de esperanza para avances en marcha. En ambos países, las primeras pruebas clínicas se van a realizar en voluntarios sanos de entre 18 y 55 años. Los investigadores esperan determinar si la vacuna puede entrenar al sistema inmunológico de manera segura para que luche contra el COVID-19, un proceso que necesitará de varias fases de prueba. Los expertos estiman que se tarde entre 12 y 18 meses para desarrollar una vacuna. A nivel mundial, otras candidatas de vacunas para probar en humanos se han autorizado desde mediados de marzo, 3 en China y 2 en Estados Unidos. Los seguidores del Islam en el mundo observarán desde hoy el mes sagrado del Ramadán de una manera diferente. Esta celebración exige a los musulmanes ayuno, oración y abstinencia, pero este año contará con componentes de confinamiento y restricciones. Marina Sardiña tiene más información. El coronavirus ensombrece el Ramadán. Los musulmanes de todo el mundo vivirán su mes sagrado en el que ayunan durante el día, se reúnen para rezar y comparten comidas grupales, confinados, sin rezos en las mezquitas y sin la ruptura del ayuno en comunidad, para evitar la propagación del virus. Desde Marruecos hasta Pakistán, nunca antes en la historia se había paralizado la gran fiesta del Islam. Vamos a sacrificar nuestras tradiciones y costumbres este Ramadán para evitar esta enfermedad. Debemos adherirnos a las medidas de precaución para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Debemos dejar ir muchas cosas, es un sacrificio. Los bazares amanecieron sin su bullicio natural debido al distanciamiento social y al alza de los precios por la escasez. Todo el mundo está aterrorizado por el coronavirus y se están quedando en casa. Las mujeres no vienen a comprar. Los padres, por amor y por miedo, no permiten a los niños que salgan de sus casas. Cuando todo este asunto del virus termine, la población saldrá de nuevo y los negocios mejorarán. Esta es la voluntad de Alá. Siguiendo la tradición islámica, los fieles deben hacer donaciones a los más necesitados. Pero la pandemia pone también en riesgo estas ayudas. Dada la situación con el COVID-19, estamos distribuyendo igualmente alimentos a nuestra congregación para el mes del Ramadán. Pero dentro de las cajas la cantidad de artículos es diferente según los miembros de la familia.
Sin oraciones colectivas, este año las masivas peregrinaciones a la gran mezquita de la Meca y Medina en Arabia Saudita están suspendidas y tan solo habrá rezos limitados. Fin del informativo. Siga con nosotros en France 24.